Esta es mi Biblia, es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Escucharla es mi placer, obedecerla es mi deseo. Me enseña a hacer sal y sabor en todos mis actos, reflejando que soy un joven cristiano revolucionario de este mundo. Amén. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por este momento, Señor, gracias porque podemos reunirnos una vez más y queremos poner en tus manos a Josué, Señor, úsalo poderosamente y háblanos a través de él, Señor, quédate con nosotros y bendícenos en Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga. Bueno, sí, ya se oye. Ok. Sí. Bueno, para empezar, mi nombre es Josué David González Castillo. Primero que nada, me siento muy honrado el estar aquí frente a ustedes, que me dieran esta oportunidad de compartir lo que Dios me ha enseñado. Soy miembro de OREP desde hace aproximadamente 10 años. Soy maestro en la iglesia infantil desde hace 3 años. Gracias, Carla. Desde hace 3 años y medio soy maestro en la iglesia infantil y he servido en la cabina también incluso desde hace 9 años prácticamente, principalmente en la Magna. Pero precisamente inicié un miércoles. Yo empecé sirviendo en los cultos de miércoles hace ya 9 años y pues aquí estoy una vez más, ¿no? Y a lo largo de mi aprendizaje en el Evangelio he vivido muchas experiencias. He tenido la oportunidad de estar presente en algunas clases de seminario y en una de ellas aprendí esto. ¿Qué es el discipulado? El discipulado es un término utilizado para describir la vida progresiva en Cristo y la amplia experiencia cristiana. A pesar de no ser una palabra de origen bíblico, es derivativa de discípulo y puede decirse que el discipulado es el proceso activo de seguir a Cristo, el estado de ser de un discípulo. ¿Por qué digo esto? Pues a lo largo de este mes, como tal vez ya se dieron cuenta, vamos a estar aprendiendo acerca de los discípulos de Jesús, pero no directamente de los 12 discípulos o de los 12 apóstoles, sino de discípulos en general de Jesús, que hayan aprendido de él. En esta ocasión, el día de hoy, me toca a mí hablarles acerca de precisamente uno de estos personajes, el cual también es uno de mis personajes favoritos, es Pablo. Y el título de este sermón es Pablo y el verdadero protagonista. Les explicaré más adelante la razón del título. Y bueno, vamos a iniciar con una introducción de quién es Pablo. Para esto, les pido que vayamos a Hechos, capítulo 7, versículos 56 y 58, 57 y 58. Y quisiera pedir la ayuda de alguien para que me ayude a leer este versículo. Alguien que vea por ahí. Es Hechos 7, 57 y 58. Sí. Entonces ellos, gritando a voz en cuello, se taparon los oídos y todos a una se abalanzaron sobre él. Lo sacaron a empellones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los acusadores encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo. Bueno, como decía, esta es una introducción a quién es Pablo. ¿Por qué utiliza este texto? Dentro de la Biblia es el primer momento donde se menciona a este joven llamado Saulo. ¿Qué está pasando en este momento? Está sucediendo lo que es conocido como la muerte de Esteban. ¿Quién era Esteban? Un seguidor de Jesús que estaba predicando su evangelio. Saulo, en este caso, era un joven, como lo dice ahí, un joven llamado Saulo. Este versículo nos habla de este suceso importante, la muerte de Esteban, además de que es la primera instancia donde se menciona Pablo o Saulo, porque precisamente esta persona tenía 2 nombres. No es un caso de cambio de nombre, lo estuve investigando, yo también creía que era un cambio de nombre,
pero al parecer tenía dos nombres, su nombre judío y su nombre romano. Su nombre judío era Saulo, que significaba invocado o llamado, haciendo una alusión precisamente al primer rey, que fue Saúl. Y en cambio, el nombre romano de esta persona era Pablo, lo cual significaba pequeño o poco. Saulo era un fariseo, él mismo lo menciona. Era descendiente de la tribu de Benjamín, un discípulo de Gamaliel, el cual era un importante rabino dentro de Jerusalén, y fue instruido en la ley desde muy temprana edad. Era alguien que se la pasaba estudiando todo el tiempo. Por esta descripción podemos entender por qué prefería ese nombre de Saulo, ¿no? Saulo significando el llamado o el enviado, a comparación de Pablo, que era el pequeño o el que es poco. Bueno, sucedió algo importante en su vida, ¿no? Ahora, teniendo un poco de contexto quién era esta persona, les quiero compartir 3 momentos claves en su vida y 3 enseñanzas de cómo llevar un buen discipulado, un discipulado saludable, a través de estos 3 momentos. Y al final un desafío, pero vamos por partes. El primer punto, me gustó llamarlo el punto de inicio. En muchas historias siempre se inicia eso, ¿no? El punto donde parte el protagonista a iniciar su viaje, ¿no? Por así decirlo. En este caso es algo distinto. Vamos a leer el texto, que es Hechos 9, del 3 al 6. ¿Quién me puede ayudar a leerlo? Sí, acá. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Cierto. Dijo: ¿Quién eres, Señor? ¿Por qué me persigues? Y dijo: ¿Quién eres, Señor? Le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y tembloroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Sí. Bueno, yo utilicé la versión que es la NBI, creo que por eso es distinto, pero bueno. En este momento Pablo iba camino a Damasco a continuar una persecución hacia los cristianos. Ya llevaba cartas que precisamente le daban esa autoridad legal para hacerlo. Y pues aquí sucedió el acontecimiento que cambió su vida por completo, que le hizo volver a iniciar, por así decirlo. Por eso mismo, la primera enseñanza le puse, empieza desde cero. ¿Qué pasa aquí? A mí en lo personal me gusta mucho esta parte de cuando le dice esa parte, cayó al suelo. Eso es algo muy importante. Ahorita voy a por partes, me estoy revolviendo, perdón. Bueno, cada vez que Pablo habla y se refiere a este momento, a este suceso, siempre lo menciona como una aparición, una visión, una revelación o algo así. Él nunca le pone ese nombre de conversión. De hecho, en algunas Biblias, por lo menos en la mía sí aparece ese subtexto que dice la conversión de Pablo. Él nunca lo llama así, él nunca lo llama como una conversión. ¿Por qué? Porque para su cultura le decían conversión a cuando una persona dejaba de adorar ídolos falsos o dioses falsos y comenzaba a adorar a Dios. Él no lo veía así porque él siempre adoró a Dios de una manera incorrecta, pero siempre fue el mismo Dios. Y él entendía que no era alguien distinto. Yo en lo personal me llegué a sentir así cuando era más pequeño, porque siempre me decían esa parte de
esa historia de cuando te conviertes, cómo fue tu conversión y cosas así. Y pues yo en lo personal me sentía como Pablo tal vez en su momento, porque para mí nunca hubo una conversión, viéndolo de este sentido. Yo también pues, toda mi vida creí en Dios. Igual tal vez fue un Dios equivocado que me enseñaron en cierta ocasión, pero me costaba mucho trabajo entender esa parte, entender que no era del todo una conversión. A mí me gusta llamar más esta parte como un llamado, el llamado a Pablo. Y en ese sentido también me gusta ver en mi vida el llamado, no tanto la conversión. Este fue un llamado a cambiar su vida, un llamado a volver a ser alguien que necesitaba aprender. No me refiero a olvidar lo que ya sabía, porque Pablo era una persona muy inteligente, sabía muchas cosas, y Dios no lo estaba desafiando a olvidar lo que ya sabía, sino a aprender aún más, porque lo que ya sabía le iba a servir en un futuro. Es un llamado a ser receptivo con lo que está a punto de aprender. Precisamente este es el primer paso para ser un discípulo, el dejarnos usar, el aceptar que Dios entre en nuestra vida para enseñarnos una vez más, el aceptar que no conocemos nada y que puede enseñarnos abiertamente. Es un llamado a estar dispuestos a empezar desde abajo. Puede ser que alguno de nosotros seamos muy inteligentes o que algunos tengan varias carreras terminadas, maestrías, doctorados, que tengan una posición muy alta en algún trabajo, pero cuando Dios nos llama, debemos hacer lo que hizo Pablo, caer al suelo. Y desde el suelo, en ese momento, preguntar, ¿quién eres? A pesar de que Pablo ya conocía de Dios, hizo esa pregunta. Y es lo que nosotros también tenemos que hacer. Tenemos que aceptar nuestra ignorancia y dejemos que Él nos enseñe desde cero. Como segundo punto, yo le puse desarrollo de personaje. Igual, en las historias siempre hay un momento que es el momento más tenso de la historia, por así decirlo. El momento donde el protagonista sufre más que nunca. Pero ese sufrimiento le ayuda a ser mejor más adelante. Vamos a leer el texto, es 2 Corintios 12, del 7 al 10. Esto un poquito más grande. ¿Quién me puede ayudar a leer? Sí, dale. Para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás, para que me atormentara. 3 veces rogué al Señor que me la quitara. Pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente presumiré más bien de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ok. Siempre que leemos este texto, se nos es imposible no hablar acerca de qué era esa espina o aguijón al que se refiere. No lo podemos saber a ciencia cierta. Se teorizan muchas cosas. Pero lo más importante es que lleva un significado de sufrimiento para Pablo. Era algo que hacía que Pablo sufriera. No tenemos por qué investigar tanto de qué específicamente qué era, si nos podemos quedar con eso. Era un sufrimiento para él. Podemos contextualizar un poco ese sufrimiento, viendo un poco el contexto de lo que vivía Pablo en ese momento. Pablo experimentaba un rechazo enorme. Por un lado, los fariseos con los que había vivido toda su vida, de los que había aprendido toda su vida, lo estaban rechazando por considerarlo traidor, por cambiarse de bando, por así decirlo. Y por el otro lado, estos cristianos a los que estaba conociendo por primera vez, le tenían miedo todavía por
todo eso que se hablaba de él, de ser un perseguidor de cristianos. Entonces estaba en esa encrucijada, no sabía de qué lado era, por así decirlo. Pero a pesar de esto, tuvo una persona que creyó en él, que lo defendía y que lo protegió de quienes lo acusaban. Tuvo un maestro que se llamaba Bernabé. En este momento, Pablo nos está hablando de sufrimiento, pero de que a través de ese sufrimiento se manifiesta Dios y es visible a través de él. Por eso, esta enseñanza le puse: acepta tus debilidades. Cuanto mayor es la oscuridad, más brillante es la luz al final. Es una frase que escuché en una serie hace mucho tiempo, pero es útil para explicar este punto. Todos sufrimos dificultades, todos nos sentimos débiles, todos sufrimos algún dolor, pero todo esto tiene un propósito: fortalecernos y demostrar que a pesar de todo esto, lo que estemos atravesando, no importa lo que sea, Dios seguirá con nosotros. Ese es el verdadero propósito, el demostrar la gracia de Dios a través de nosotros. Por eso les digo en este momento: aceptemos nuestros defectos y debilidades para mostrar el poder de Dios sobre nosotros. Y el último punto, el tercer punto, es la misión principal. Yéndonos un poquito del lado de las historias, dentro de los videojuegos, a mí me gustan mucho los videojuegos, siempre hay una misión principal, un objetivo que tienes que cumplir para terminar el juego. Siempre lo hay. Pero también hay otras misiones secundarias que hacen que alargues más tu experiencia. Esta misión principal es en la que te preparan para cumplirla durante todo el camino. Durante todo ese juego te preparan para ser capaz de cumplir esta misión. En ese sentido, cuando a Pablo se le asignó su misión principal, precisamente en este texto. Es Hechos 13, del 2 al 3. Esta vez yo elijo. David, ¿sí? ¿Me puedes ayudar? Por favor. Dice: mientras participaban en el culto al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Así que después de ayunar, orar e imponerles las manos, los despidieron. Ok. Hasta este momento no he explicado la razón del por qué le puse este título, de Pablo y el verdadero protagonista. Les voy a hablar en este momento. Hay un videojuego que a mí me gusta muchísimo, que precisamente es de Zelda, los juegos de Zelda. Hay uno en específico que cuando yo lo jugué por primera vez me gustó muchísimo la historia. No es muy largo y ya tiene muchos años, así que no será tanto spoiler. Este juego se llama Minish Cap, la gorra Minish, algo así. Era un juego para Game Boy. Dentro de este juego, tú controlas a Link, un chico que está en una misión para salvar a una princesa llamada Zelda. Esta princesa tiene un hechizo que la convirtió en piedra. Y a lo largo de este juego te hablan acerca de un gorro mágico. Un gorro que va a ser capaz de cumplir un deseo a una persona que sea pura de corazón y todo eso, ¿no? Y te lo siguen contando a lo largo de todo el juego. Como que se centran mucho en eso, precisamente. Llega un punto donde tú empiezas a creer que ese gorro va a ser algo útil para ti, para que al final del juego puedas usarlo para derrotar al villano o algo así, ¿no? Les digo que aquí es el spoiler, que no es tan spoiler porque es un juego muy antiguo, pero al final de este juego resulta que este gorro no lo usas tú. Este gorro lo usa la princesa a la que intentaste rescatar todo este tiempo, dándote a entender que el elegido, por así decirlo, de ese lugar no eras tú, sino la princesa a la que tú tenías que rescatar.
Ese giro de historia a mí me choqueó por completo la primera vez, porque sí, en mi cabeza no cabía esa parte de que a pesar de ser tú el protagonista, hubiera alguien más arriba de ti, alguien que fuera el verdadero protagonista, por así decirlo. Y precisamente esa es la razón por la que le puse este título a la predicación. A lo largo de este libro de Hechos, si ustedes lo leen de cierta forma, se pueden dar cuenta de que es prácticamente una secuela. El libro de Hechos es una secuela a los evangelios. ¿Qué sucede aquí? Que en los evangelios tenemos claro que el protagonista siempre es Jesús, porque narra su vida. Pero ¿quién es el protagonista de los Hechos? Uno podría pensar que es Pablo, porque se habla de él prácticamente más de la mitad del libro. Muy poco se habla de alguien que no es él. Y a partir de ahí, lo que sigue de la Biblia son cartas de Pablo y una que otra carta de otro discípulo. ¿Esto quiere decir que Pablo es el protagonista? No, para nada. Pablo lo llega a decir en muchas ocasiones. No es él el que está haciendo las cosas, sino Dios, sino Jesús. Jesús nunca dejó de ser el protagonista, a pesar de que Pablo fuera el que estaba enfrente, a pesar de que fuera Pablo el que hablaba, el que iba a los lugares y que se narre toda su historia, por así decirlo. Jesús nunca dejó ese protagonismo. Es algo que Pablo entendió antes de ser enviado en esta misión. En cada paso que los discípulos daban, en cada decisión que tomaban y en cada vida que transformaban, Jesús seguía siendo el protagonista y su Padre Dios aún más. Entonces, la tercera enseñanza es esta: cumple tu misión, cumple la misión. Dios nos dio una misión principal a cada uno de nosotros, así como a Pablo. Nosotros no somos los protagonistas, pero tenemos que cumplir la misión que nos dio. Dios nos dio una misión a todos nosotros, además de unas cuantas misiones secundarias por ahí también que tenemos que cumplir, ¿no? Pero es nuestra decisión si queremos cumplirlas o no. Él ya nos llamó, Él ya nos fortaleció. Ahora quiere que nosotros aceptemos y cumplamos esta misión. Y por último, les tengo un desafío a fortalecer nuestro corazón. Este mes de la juventud tiene un subtítulo muy interesante, si se han dado cuenta, el cual es Discípulos en Forma. Y creo que precisamente esta parte es algo muy importante, fortalecernos, estar en forma. Pero me refiero a todo aspecto, incluyendo, en este caso, nuestro corazón. Hay una frase que me encanta mucho, precisamente es de mi anime favorito, a mí me gusta mucho el anime, y precisamente esta frase es por lo que se hizo mi favorito. Y me ayuda mucho a expresar esta idea de fortalecernos. Se las voy a leer. Una lección sin dolor no sirve de nada. Esto es porque no puedes ganar algo sin sacrificar algo a cambio. Sin embargo, una vez que has soportado y superado ese dolor, obtendrás un corazón más fuerte que cualquier otra cosa. Así es, obtendrás un corazón de acero. Nosotros sufrimos, nosotros somos lastimados, pero ese sufrimiento es para fortalecernos aún más. Como dicen por ahí, lo que no te mata te hace más fuerte. En este caso es lo mismo. Nuestro corazón se fortalece con cada sufrimiento. ¿Por qué? Porque Dios así lo permite. Él es el que nos fortalece a través del sufrimiento. Por eso, hermanos, les pido que fortalezcamos nuestro corazón. ¿Cómo lo hacemos? Empezando desde cero, aceptando nuestras debilidades y cumpliendo nuestra misión. Así es como vamos a lograr ser unos discípulos. Por eso, hermanos, les desafío a que seamos discípulos en forma, siguiendo al verdadero protagonista, el cual es Cristo. Y vamos a orar, hermanos. Señor, gracias por permitirme estar aquí para compartir lo que me has enseñado. Te pido por cada uno de los hermanos que están reunidos aquí. Sé tú el que entre en sus vidas. Si alguien en su corazón
o de las personas que están viendo esta transmisión no te ha aceptado como su único Salvador, sé tú con él, bendícelo y protégelo y quédate con él siempre. También con todos nosotros los que estamos aquí presencialmente, quédate con nosotros y bendícenos. En el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén.